Hola. Las prestaciones sociales son beneficios legales y adicionales al salario que se debe reconocer a un trabajador por parte del empleador que en cuanto el trabajador ha sido vinculado bajo un contrato de trabajo con la empresa o con la organización. Esto quiere decir que este tipo de beneficios no aplican para contratos de prestación de servicios. Vamos a hablar sobre la prima de servicios. La prima de servicios como tal es un valor de un salario mensual por cada año laborado del empleado. Sin embargo, cuando una persona trabaja o labora menos de un año, el pago de esta prima debe ser proporcional al tiempo laborado. Esta prima se debe pagar en 2 cuotas, a mitad de año y a fin de año o simplemente al terminar el contrato de trabajo. El plazo para pagar la prima de servicios está dado para el 30 de junio de cada año y el 20 de diciembre. De acuerdo con lo reglamentado en el Código Sustantivo de Trabajo, todas las empresas están obligadas a pagarle a sus trabajadores ese mes de salario que se paga en semestres, como ya les indicaba. Entonces, en una quincena, el último día de junio, y la segunda quincena de esa prima de servicios en los primeros 20 días del mes de diciembre. Se liquida de la siguiente manera. Se realiza un cálculo de los días laborados del trabajador por el salario base que devengó. Cuando hablamos de salario base hablamos de todo lo que devengó, incluido auxilio de transporte, incluidos comisiones, bonificaciones y demás. Y se divide en 360 días, todo lo que constituye salario. ¿Listo? En este ejemplo que les muestro, un trabajador se desempeña como vendedor y labora 3 meses en un semestre para una empresa. No tiene un salario fijo, sino variable dependiendo de auxilios de transporte, viáticos, comisiones, en fin, que constituyen salario. Entonces, en este caso, el primer mes recibió 1.710.000, el segundo 1.850.000 y el tercero 1.720.000. Lo que debemos hacer es coger ese valor de los salarios devengados, sumarlos todos y dividirlos en la cantidad de tiempo que él trabajó. En este caso, tomando los meses de salario, nos da que devengó en total 5.280.000 pesos. Al dividirlo en 3 meses, que es el tiempo laborado, mensualmente devengó un promedio de 1.760.000 pesos. Entonces, es aquí donde empezamos a utilizar la fórmula de días laborados, que corresponde a 90 días o 3 meses, 90 días, por el salario base, que es 1.760.000, y todo dividido en 360, lo que corresponde a 440.000 pesos. Ahora, el otro tema del que vamos a hablar son las cesantías. Las cesantías son una prestación social que se da a los trabajadores y el fin de ellas es cubrir las necesidades que se originan a partir de un retiro de un trabajador de la empresa. Entonces esto suele convertirse en un ahorro que en ocasiones puede estar orientado a cubrir el desempleo, a cubrir temas de vivienda, reparaciones de la vivienda, compra de vivienda, que puede estar orientado también a educación. Uno puede utilizar sus cesantías para educación mientras está trabajando. Entonces tienen distintas posibilidades de uso, pero como tal son un ahorro para el empleado que hace el empleador directamente a un fondo de cesantías. Las cesantías se liquidan de esta manera. Tenemos los días laborados del trabajador por el salario base dividido en 360. Hay que recordar que las cesantías es un mes de salario por cada año laborado, pero también se pueden pagar proporcionalmente al tiempo que el trabajador laboró si no alcanza a completar un año. Entonces tenemos el caso anterior, que es el trabajador que es vendedor y por concepto de cesantías vamos a liquidar cesantías. ¿Cuánto va a devengar? Entonces vamos a realizar el cálculo. En el mismo ejemplo tenemos que el salario base es 1.760.000 pesos, ¿cierto? Laboró 90 días, se terminó el contrato, entonces días laborados por el salario base dividido en 360 va a devengar un total de 440.000 pesos de cesantías. Ya más adelante una compañera les va a indicar qué son los intereses de cesantías y cómo se liquidan. Muy buenos días, mi nombre es Jenny Botti. Vamos a hablar sobre el tema de intereses sobre cesantías, vacaciones y auxilio de transporte que se dan dentro de una empresa o organización. Tema a tratar, los intereses. En enero el empleador debe pagar directamente al trabajador a más tardar el 31 de cada año correspondiente el 12% del valor acumulado en las cesantías. Aquí vamos a manejar 2 fórmulas. ¿Por qué 2 fórmulas? Porque si un trabajador trabaja de tiempo completo sería cesantías por el 0,12% dividido en los 360 días que ha trabajado el empleador. La segunda fórmula es cuando el trabajador no completa el año, pero se le reconocen los días. Entonces sería días acumulados por el 0,12% y se le divide los días en los que laboró. En caso que el trabajador no lleve un año y solo se le reconoce el tiempo laborado, son remunerados. O sea, no pueden ser descontables tampoco. Ya si es con un sueldo fijo. Segundo tema a tratar son las vacaciones. Aquí tenemos
todos los trabajadores una obligación de que nos den los 15 días hábiles, no contando festivos ni domingos. Los únicos en excepción son los médicos, ellos se les da las vacaciones cada 6 meses. Entonces nosotros por año somos 15 días. Las vacaciones. Todos los trabajadores tienen derecho a unas vacaciones no remuneradas por cuenta del empleador, con el hecho de trabajar un tiempo determinado. O sea, ya como les venía explicando. En efecto, las vacaciones se tienen en cuenta pues los días hábiles. Nosotros al trabajar deseamos las vacaciones, ya sea por el estrés que se maneja en el entorno o porque ya estamos muy desgastados. Entonces los objetivos principales que buscan las vacaciones o de un empleador a darle a un trabajador, pues es muy claro, es que el trabajador esté compartiendo con sus seres más queridos, o que busque una paz mental, que descanse, que recupere la energía. Y pues el segundo objetivo que también busca es dejar de realizar las labores habituales del trabajo, o sea, que se despeje totalmente para así lograr que llegue a su trabajo con buena energía y con actitud ante todo para laborar. Al no ser dadas en descanso, sino en dinero, no se da el objetivo que el empleador busca con el trabajador, pues el trabajador obviamente no va a recuperar su fuerza ni nada sino eso. En este caso, las vacaciones deben ser pagadas. Vamos a hablar sobre el salario, auxilio de transporte. Este fue creado por la Ley 15 en 1959, decreto 1258 del mismo año. Actualmente el salario mínimo está por 908.526 pesos y el auxilio de transporte está en 106.450, como menciona la. Este tema es muy importante, ya que su objetivo principal es subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo, el cual para el año en curso, ya como antes lo había mencionado, es de 106.454 pesos. En este caso les voy a hablar en mi experiencia. En mi empresa pagan subsidio de transporte, ya que no contamos con ruta, porque es cerca. La ley dispone que para hacer ruta y no sean pagadas el auxilio de transporte, sino la empresa directamente le paga a la empresa que labora, debe ser más de 1 kilómetro, y pues nosotros no alcanzamos a ese kilómetro, por eso nos pagan los días que se acercan a laborar a la empresa. Cuando hay un descuento, cuando tú estás incapacitado, cuando no vas a laborar, pues porque no adquiriste ese auxilio de transporte. Si el empleado vive cerca de la empresa o en ocasiones esta les tiene ruta, no tienen derecho al auxilio de transporte, ya que la empresa cubre su manejo de ruta. Si no hay gasto, no habrá reembolso. No hace parte del salario, ya que no constituye ingresos. Entonces esto era como lo que les quería dar a entender, que es muy bueno encontrar una empresa con todas estas prestaciones. Muchas gracias. Bueno, otros temas importantes que vamos a tratar dentro de las prestaciones sociales van a ser las dotaciones, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, porque estos tres temas también los tratamos dentro de las prestaciones sociales, porque son compensatorios o beneficios que tienen los empleados por parte de su empleador, dependiendo de la empresa en la que estén. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que las dotaciones también son un beneficio. ¿Qué son las dotaciones? Las dotaciones, por decirlo así, es el uniforme o lo que diferencia de una empresa a otra. Es como tal el uniforme de una empresa. La licencia de maternidad pues sabemos que es para las mujeres gestantes, y la licencia de paternidad tiene que ver pues con el beneficio que se le otorga al padre también para que goce de unos días después del parto que tiene la mujer. Respecto a esto, vamos a ver más adelante, más detalladamente, cada uno de estos temas. Bueno, acá tenemos, como les explicaba en el video anterior, otros gastos a cargo del empleador, pues que están dentro de las prestaciones sociales. Vamos a iniciar. Bueno, como primer gasto que está a cargo también del empleador, encontramos la dotación. Recuerdan que anteriormente hablamos de dotación. A ver,
¿Qué queremos decir por dotación? Encontramos pues en el Código Sustantivo de Trabajo, específicamente en los artículos 230, 232 y 233 y 234 del Decreto 686 de 1970, específicamente en el artículo 70, lo siguiente, algo muy importante: la dotación no debe ser dada en dinero sin excepción alguna. ¿Por qué no debe ser dada en dinero? Si se da la dotación en dinero como tal, se estaría dañando una ley pues que tiene asignada el Código Sustantivo respecto a cómo se debe entregar la dotación al trabajador. Además, al ser dada en dinero, quiere decir que el empleado, se puede gastar este dinero como tal y no lo gasta específicamente pues en su uniforme de trabajo. Por eso la dotación no debe ser dada en dinero sin excepción alguna, que hay trabajadores que dicen, venga, démelo en dinero, que esto, que después arreglamos. No, todo jefe empleador debe negarse a dar la dotación en dinero. Ya veremos por qué. Bueno, acá dice que cualquier empleado que tenga un contrato a término fijo o a término indefinido y que tenga una suma inferior o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes debe recibir de parte del empleador 3 veces al año un par de zapatos y una vestimenta acorde con la labor que desempeñe en esta empresa. Las dotaciones serán entregadas en los siguientes meses: abril 30, agosto 31 y el 20 de diciembre. Se entregan cada 4 meses las 3 dotaciones. También lo que debe constar o lo que compone pues la dotación será un vestido que llevará pantalón y camisa y el par de zapatos, obviamente. Encontramos que hay empleados pues que hasta ahora ingresan a la empresa y precisamente en 2 meses pues entregan dotación. Estos empleados que llevan hasta ahora 2 meses dentro de la empresa aún no tienen derecho a recibir la dotación. No tendrán derecho a recibirla pues en ese periodo. Supongamos que un empleador entró pues antes del mes de abril. Entonces, como en abril entra la dotación, este empleador pues obviamente no la va a poder recibir sino hasta en agosto. También el empleado o trabajador tendrá como obligación utilizar su dotación. En algún caso pues de que el trabajador no la utilice o vaya pues a ejercer sus labores con otra vestimenta que no es la que está estricta, la que está establecida dentro de la empresa, su jefe o su empleador, por decirlo así, ya no tendrá ningún derecho, ninguna obligación pues de volver a suministrársela dentro del siguiente periodo. Es decir, que si un trabajador le entregaron su dotación en agosto 31 y en ese periodo pues no la utilizó, el empleador o el jefe ya no tendrá ninguna obligación a otorgarle o a entregarle la nueva dotación en el mes de diciembre. Bueno, cuando hablamos de dotación, vemos que es un concepto muy diferente a los elementos de seguridad industrial. Ojo, porque muchas veces mezclan estos dos términos y no, son dos términos muy diferentes. ¿Por qué? Cuando hablamos de dotación, como les expliqué al inicio del video, dotación se refiere al uniforme pues que diferencia a los empleados de una empresa con otra. Un ejemplo puede ser los estudiantes de un colegio. Cuando vemos a unos estudiantes, vemos que llevan su respectivo uniforme que diferencian ese colegio de otro. A comparación podemos decir que los estudiantes del Instituto Bolívar tienen un uniforme diferente a los estudiantes de la normal. En eso más o menos consiste la dotación dentro de una empresa. Es el uniforme pues que diferencia de una empresa a otra y obviamente pues que les ayuda a tener presentación internamente. Porque eso uno. Lo otro, los elementos de seguridad industrial, ¿qué son? Son elementos que protegen al trabajador dentro de la labor. Solamente eso, protegen al trabajador dentro de la labor. Es decir, que un elemento de seguridad industrial es muy diferente a un elemento de dotación, porque la seguridad industrial no la va a componer lo que es el pantalón, la camisa o los zapatos como van en la dotación, como dijimos anteriormente. Los elementos de seguridad industrial son distintos, son el casco, las botas, en algunas ocasiones las botas punta de acero o los guayos punta de acero, el casco de protección también. Esos más o menos tienen que ver con elementos de seguridad industrial, lo que vemos que es muy distinto al uniforme de dotación. Como último aspecto tenemos dentro de las dotaciones algo muy importante, es que en caso del empleador exija estar uniformado al trabajador, que mejor dicho que deba sí o sí estar uniformado dentro de su empresa o con cualquier labor que involucre la empresa, sin importar el monto del salario que este trabajador devengue, sea un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, hasta 10 salarios mínimos, el jefe deberá suministrar el uniforme sin excepción alguna. Es decir, que si este jefe le exige o tiene una regla dentro de su empresa que es utilizar el uniforme, estar uniformados, debe suministrárselo sin ningún problema. También encontramos algo muy importante dentro de los gastos del empleador.
es la protección a la maternidad o a las mujeres gestantes. Encontramos como esto pues la famosa licencia de maternidad, que yo creo que más de una mujer gestante que ha estado dentro de una empresa le han otorgado este beneficio pues durante su gestación, la gestación del bebé y después de la gestación del bebé obviamente. ¿Qué es la licencia de maternidad? Es un beneficio que la ley laboral otorgó a la mujer que haya dado a luz, siempre y cuando esta mujer sea cotizante del sistema de seguridad y salud y que también cumpla los requisitos que éste exige. La duración que tiene la licencia de maternidad son de 14 semanas y son remuneradas con el salario que devenga al iniciar a disfrutar su descanso, es decir que obviamente pues se le va a pagar también. En algún caso o en algunos casos se ha visto pues que si la mujer no tiene salario fijo no habrá ningún problema, sino que se tomará el salario promedio que tuvo o que tenía el año anterior durante el tiempo de servicio, cuando es durante el tiempo de servicio sí es menor a un año, pero si duró un año trabajando, por decirlo así, entonces se tomará ese salario promedio. También tenemos otro puntico ahí importante dentro de la licencia de maternidad, es que la gestante debe presentar a su jefe inmediato, el empleador, en la certificación médica, es decir que tiene que hablar pues con el doctor que le esté tratando la gestación, pedirle una certificación y esta certificación tendrá constancia de lo siguiente: el estado de embarazo, la indicación del día probable del parto, es decir, más o menos el día promedio que se tiene pensado que va a dar a luz, y las indicaciones pues que tendrá el día inicial de la licencia, es decir, desde cuándo debe empezar a cumplir su licencia de maternidad. Se debe tener en cuenta también que deben ser 2 semanas antes del parto, es decir, que si la mujer gestante, supongamos que está a 2 semanas de dar a luz, entonces esta mujer debe ya estar tomando sus 14 semanas de licencia, obviamente. Otro puntico importante son que dentro de la licencia de maternidad hay unos casos excepcionales, es decir, ¿a qué se refiere esto? Que se deben dar 2 semanas a las 14 asignadas por la ley, siendo estos casos como madres gestantes de bebés prematuros o un parto múltiple, es decir, que si la gestante tuvo un parto prematuro, el bebé no nació pues en la fecha que se tenía indicada, sino que, como cotidianamente lo decimos, nació antes, se le deberán dar 2 semanas más a las 14 semanas, es decir que la licencia de maternidad para esta gestante serán de 16 semanas. Lo mismo para una gestante que tenga más de 2 bebés. Por ejemplo, una gestante que tuvo gemelos o que tuvo trillizos. Entonces, para estos casos también se tiene en cuenta esas 2 semanas. Es decir, que no sean las 14, sino las 16, como anteriormente les dije. También encontramos algo muy importante también, y es que si dentro de la licencia de maternidad por X o Y razón la madre llega a fallecer, si el padre está con contrato en alguna empresa, el jefe o empleador de esta empresa deberá asignarle la licencia de maternidad por el resto de tiempo que la mamá no concluyó. Es decir que si la mamá del nacido falleció por X o Y razón 2 semanas antes o 3 semanas antes de que ella terminara su licencia de maternidad, el jefe del padre deberá asignarle ese tiempo restante al papá para que él termine la licencia. También encontramos como penúltimo aspecto que dentro de las 14 semanas por obligación debe darse 1 semana antes del parto, es decir, como lo hablamos anteriormente, deben ser 2 semanas antes cuando la gestante ya debe pues irse a descansar, pero en algunos casos pues no lo hacen. Entonces, ahí sí, quieran o no, 1 semana antes del parto, esta gestante ya deberá ir a descansar. Y en algún caso o algo pues que el parto haya sido complicado y se deba extender la licencia, ampliar la licencia, la materna tendrá que anexar la certificación del nacido vivo, que debe constar obviamente por el médico tratante también, la identificación de las diferencias de gestación y nacimiento a término, es decir, cómo fue el parto, qué problemas hubieron, etcétera. Todo esto con el fin de poder determinar cuántas semanas más será ampliada la licencia. Por último, tenemos que para que la licencia de maternidad sea válida, estará a cargo de la EPS a la que esté afiliada. Es decir, que hay algunas ocasiones que la EPS no la asigna por no cumplir pues algún requisito pendiente
y esta, pues la EPS no se la da. Entonces, si esta materna está afiliada a una empresa, obviamente, la licencia de maternidad será asignada o la deberá asumir la empresa. Eso encontramos dentro de la licencia de maternidad. Ahora tenemos la licencia de paternidad también. ¿En qué consiste la licencia de paternidad? Según la orden de la Corte Constitucional, la licencia paterna tiene solamente duración de 8 días. Y es también, tanto como para la licencia de maternidad como para la de paternidad, un beneficio remunerado antes y después del parto de la gestante a la pareja. De la misma forma que la ley cubre la licencia de maternidad, es por esto que se decide otorgar el derecho a la licencia de paternidad también. Para ser otorgada la licencia de paternidad hay un requisito, algunos requisitos pues para que le puedan dar esta licencia. El requisito es que el padre, acceda a este beneficio siempre y cuando haya venido cotizando durante el periodo de gestación, que por lo general son las 36 semanas o 9 meses. Y la licencia, la dará el Sistema General de Seguridad y Salud. Todo esto, este es el requisito, por llamarlo así, de la licencia de paternidad, pues para que se pueda otorgar y tanto el padre como la mamá tengan ese beneficio pues de estar con el nacido después del parto. Vemos pues que los otros gastos a cargo del empleador son puntos mínimos pero claves, que obviamente también están a responsabilidad del jefe inmediato o del empleador al que el trabajador le está sirviendo. Son beneficios que deben ser remunerados porque como están estipulados obviamente por la ley. Bueno, vemos que son 3 puntos importantes dentro de las prestaciones sociales también, porque todos conllevan al mismo punto y es al beneficio del trabajador, ya que así obviamente pues como el trabajador se esfuerza para llevar un buen rendimiento dentro de sus labores, para darle un crecimiento a la empresa o al lugar donde esté trabajando, obviamente, colaborándole a su jefe, ellos también, los trabajadores tienen derecho a un beneficio o una recompensa por ejercer estas labores. Bueno, por último tenemos para complementar pues las prestaciones sociales como lo son la prima de servicios, el interés sobre cesantías, las vacaciones y el auxilio de transporte. Tenemos para complementar esto unos ejercicios en Excel de diferentes formas, tenemos 2 formas, para dejar un poco más claro en lo que consiste. Así que pues vamos a Excel. Bueno muchachos, acompáñenme a ver más detalladamente cada uno de estos temas. Vamos. Bueno, en estos ejercicios explicaremos paso a paso el cómo se hallan las prestaciones sociales ya nombradas anteriormente. Vamos. Bueno, acá tenemos un primer ejercicio sobre las prestaciones sociales. Encontramos acá en el primer cuadrito nómina para pagos de prestaciones sociales. Tenemos 2 trabajadores. El primero es Andrés Martínez y la segunda es Lucía Núñez. Vamos a empezar con Andrés. Entonces, decimos pues que su número de identificación son 3.578.902. El cargo que ocupa esta persona dentro de la empresa es ser auxiliar administrativo y devenga o tiene un salario básico o mínimo de 908.526. Esta persona cuenta con el auxilio de transporte, que está actualmente en 106.000 pesos 454. Obviamente pues trabajó unas horitas de más, hizo sus horas extras, se le pagaron y el precio de estas horas extras fueron 76.500. Las comisiones pues que se le reconocieron por, no sé, porque hizo algún otro trabajo o algo, fueron 550.000. Lo mismo las bonificaciones, se ganó algo. Y la bonificación fue de 100.000 pesos. ¿Cómo hallamos el total de vengado? Acá vemos que la fórmula del total de vengado es el salario básico más las comisiones y más las bonificaciones. Es decir, que si sumamos salario básico 908.526, comisiones 550.000, bonificaciones 100.000, tenemos un total o un salario de vengado de 1.558.526. Todos estos valores pues son así, el valor para las comisiones y bonificaciones tanto para las horas extras fueron valores así al azar, pero pues obviamente esto se debe hacer en algún caso según las que sean realmente dentro de la empresa, las que se den, por decirlo así. Acá vemos que si le cambiamos los valores, obviamente pues también va a cambiar todo porque pues la fórmula ya está hecha.
Pero en este caso vamos a manejar solamente esos valores. Acá encontramos pues ya el total de vengado al sumar esos 3 punticos. Por segundo tenemos a Lucía Núñez, nuestra segunda empleada. Obviamente va a constar su identificación también. Su identificación es 2.568.946. Esta mujer tiene el cargo de gerente comercial. Es la gerente comercial de nuestra empresa. Y su salario básico o el salario que devenga son 2.800.000. No cuenta con auxilio de transporte. ¿Por qué no cuenta con auxilio del transporte? Si vemos, los 2.800.000 están por encima de los 2 salarios mínimos legales vigentes. Y tenemos claro que el auxilio de transporte solamente se da al salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos, nada más. Entonces, pues obviamente no lleva auxilio de transporte. Esta muchacha pues no hizo horas extras, simplemente su horario normal, pero sí tuvo comisiones. Entonces sus comisiones fueron de 320.000 pesos. Y para obtener pues el total de vengado, vemos que es la suma también obviamente del salario básico y de las comisiones, lo cual nos dio un total de 3.120.000. Este es el total de vengado que maneja esta gerente comercial. Acá vamos a ver cómo se hallan las prestaciones sociales del auxiliar administrativo. Encontramos o iniciamos con la prima de servicios, equivale al 8,33%. Y acá vemos que para hallar la prima de servicios consta de el total de vengado, que en este caso es 1.558.526, menos el valor de las comisiones, 550.000, menos el valor de las bonificaciones, y esto lo multiplicamos por el 8,33%. Así obtenemos un valor para la prima de servicios del auxiliar administrativo, que en este caso sería Andrés Martínez, por un valor de 75.680. Ese sería el valor pues diario de la prima de servicios, o de lo que se le daría de prima de servicios de un día. En el auxilio de cesantías, vamos a ver, también equivale al 8,33%. Y vemos que es el mismo procedimiento que tuvimos para la prima de servicios. El total de vengado, el 1.558.526, menos las comisiones, menos las bonificaciones, y lo multiplicamos también por el 8,33%. Vemos que tanto la prima de servicios como el auxilio de cesantías diario para esta persona consta o vale 75.680. Para el interés sobre cesantías, este equivale a un 12%. ¿Cómo hallamos el interés sobre cesantías? Muy sencillo, muchachos. Estamos hablando de el valor de las cesantías como tal, que fue 75.680, y a eso le multiplicamos simplemente el 12%. Es algo muy sencillo. Así obtuvimos 9.082 pesos. Ese es el interés pues que se le da a las cesantías de más. Y por último, para el auxiliar administrativo, para el señor Andrés Martínez, tenemos su valor diario de vacaciones, lo que equivale a 4,17%. Es lo que está estipulado para pagar dentro del porcentaje de vacaciones. ¿Cómo hallamos el valor de las vacaciones? Muy sencillo. Igual que en los anteriores casos, el total de vengado menos las comisiones, menos las bonificaciones, y lo multiplicamos por el 4,17%. Ahí obtenemos pues que el total de las vacaciones son de 37.886 pesos. Acá vemos pues cuál sería el total diario de todo agrupado. Entonces, para obtener ese resultado obviamente es muy sencillo. Solamente vamos a sumar los 75.680, los 75.680 de cesantías, vamos a sumar los 9.082 pesos de intereses, y vamos a sumar los 37.886 pesos de las vacaciones. Así vamos a obtener pues 198.328. Ese es el total diario de las prestaciones sociales del auxiliar administrativo. Ahora, como segundo, vamos a hallar las prestaciones sociales de la gerente comercial. Es el mismo procedimiento, lo único que cambia son los valores, chicos. Igual, la prima de servicios, el auxilio de cesantías equivalen al 8,33%, los intereses sobre el 12% y las vacaciones sobre el 4,17%. Acá vamos a empezar con la prima de servicios. Vemos que es el total de vengado menos las comisiones
y lo multiplicamos por el 8,33%, es decir, es los 3.120.000 menos los 320.000 y lo multiplicamos por 8,33% y está nuestra operación. Está listo nuestro primer procedimiento. El segundo, el auxilio de cesantías, lo mismo. El total de vengado menos las comisiones por el 8,33%. El interés sobre cesantías, obviamente, igual que para el auxiliar administrativo, la misma fórmula. Son las cesantías, el valor de las cesantías, los 233.240 por el 12% y obtenemos 27.989. Ese es nuestro valor sobre intereses sobre cesantías. Y por último tenemos, chicos, las vacaciones. ¿Cómo hallamos las vacaciones? El mismo procedimiento. El total de vengado menos las comisiones y lo multiplicamos por el 4,17%. Ahí obtenemos un valor de obtenemos un valor de 116.760. Ese es nuestro valor o nuestro sueldo para las vacaciones. Hallamos el total de nuestras operaciones, lo mismo la sumatoria desde prima de servicios hasta vacaciones. Y nos da un total de 611.229. Ese es todo nuestro procedimiento para hallar las prestaciones sociales del gerente comercial. Bueno, esa es nuestra primera manera, nuestro primer ejercicio para hallar las prestaciones sociales. Vamos a ver otro ejercicio con nuestro auxiliar administrativo. Esto es para la liquidación de un contrato de trabajo. ¿Cómo se hallan las prestaciones sociales para la liquidación de nuestro contrato de trabajo? Bueno, acá encontramos, vamos a agrandar esto. A ver, bueno, acá diligenciamos los datos, el nombre, la identificación, el tiempo en que esta persona duró trabajando. Acá vamos a decir que duró del 1 de enero del 2020 al 1 de diciembre del 2020. El tiempo que permaneció en la empresa es de 330 días. Sumamos, obviamente, para hallar eso, sumamos los días desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre. Es muy sencillo, como vemos acá. Nos dirigimos a Excel en fórmulas, colocamos igual, días, 360, abrimos paréntesis, desde enero 1 de 12, si vemos acá, de 12, 1 de enero, hasta punto y coma, lo que significaría el hasta, y el de 3 hasta el 1 de diciembre del 2020. Esa es nuestra operación para hallar el tiempo de permanencia en la empresa. Los días trabajados, obviamente, van a ser los mismos, son la misma fórmula, que es la días 360, abre paréntesis, desde el 1 de enero, punto y coma, hasta el 1 de diciembre, 330. Ahora los días a liquidar a base de cesantías, los mismos, porque es el tiempo que duró dentro de la empresa. Los días a liquidar de la prima de servicios, obviamente lo mismo, igual para vacaciones, porque pues es el tiempo que duró en la empresa, es el tiempo de permanencia que se le va a pagar. Aquí decimos pues que terminó su contrato, renunció a su contrato, fue terminación por renuncia voluntaria. Encontramos pues que el salario base de liquidación es el sueldo básico mensual o lo que esta persona ganaba, que era un mínimo, 908.526. Esta persona tenía auxilio de transporte, acá vemos 106.454. Y la suma de esto nos da 1.014.980. Bueno, acá llegamos. Prestaciones sociales. ¿Cómo vamos a hallar las prestaciones sociales en un contrato de trabajo? Muy sencillo. Vamos a colocar igual, días a liquidar a base de cesantías, lo vamos a multiplicar por el sueldo básico mensual, que son 908.526, y lo vamos a dividir por 360, que son los días del año. Entonces va 330, que son los días a liquidar, salario mínimo, y lo dividimos por 330. Nos da un total de 832.816. Listos. Ahora el interés a las cesantías va a ser igual, la fórmula es igual a cesantías, el valor de las cesantías, por el 12%. Como lo vimos anteriormente, los intereses sobre cesantías equivalen al 12%. Siempre para hallar intereses sobre cesantías debe estar multiplicado por el 12%. Entonces ahí cerramos paréntesis. Ahora el signo por lo multiplicamos por los días a liquidar a base de cesantías, que son 330, y lo dividimos por 360. Ahí vemos que los intereses sobre las cesantías pues en el mes son de 91.610 pesos. Eso.
La prima de servicios. A ver, ¿cómo hallamos la prima de servicios? Vamos a colocar en la fórmula igual a salario básico mensual, que es el mínimo, los 908.526. Lo vamos a multiplicar por los días a liquidar de prima de servicios, 330. Y lo vamos a dividir en 360 los meses del año. Y listos, tenemos nuestro valor, que son 832.816. Por último, para hallar las vacaciones, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Es igual a salario básico mensual, que sería el mínimo. Lo vamos a multiplicar por los días a liquidar a vacaciones, que son los 330. Y lo vamos a dividir en 720. ¿Por qué en 720? Porque es lo referente a 2 años. Por un año de vacaciones son 15 días. Entonces así van aumentando pues cada vez. Bueno, hacemos la sumatoria de esto, el total de las prestaciones sociales. Entonces para hacer la sumatoria en Excel obviamente queda más fácil cuando tenemos computador. Entonces vamos a colocar en la fórmula igual a la sumatoria desde cesantías hasta vacaciones. Eso nos va a dar un valor de 2.173.648. Ese es nuestro total de las prestaciones sociales. A ver, acá tenemos otro punto también que vemos de seguridad social, que es la salud y la pensión. ¿Cómo hallamos salud y pensión? Es sueldo básico mensual, que es el mínimo, el salario básico, y lo multiplicamos por el 4%, que es lo que paga el empleado. Entonces ahí vemos que se le descuenta solamente 36.341. Y el mismo procedimiento para la pensión, es lo mismo. Salario básico mensual por 4% y vemos que nos da el mismo valor, 36.341. Ahora sumamos. Sumamos esos dos, obviamente, solamente esos dos. Y nos dan 72.682. Listo, estuvo nuestro procedimiento para seguridad social. Ahora, el total de nómina es la sumatoria del total de las prestaciones sociales, los 2.173.648, y el descuento de seguridad social, los 72.682. Esto nos da 2.246.331.000. Eso es lo que se le va a pagar a este trabajador por la liquidación de su contrato, o lo que se le paga. Bueno, este es nuestro primer ejemplo para liquidación de contrato, cómo se hallan las prestaciones sociales. En este caso estamos haciendo del auxiliar administrativo Andrés Murcia. Ahora vamos a ver cómo sería el procedimiento para Lucía Núñez. Bueno, chicos, espero les haya quedado claro pues cómo hacer un ejercicio, cómo hallar las prestaciones sociales. Fue algo difícil pues porque mi computador no funcionó, entonces tuve que hacer eso desde el teléfono, tuve que explicarlo desde el celular y no lo pude editar, solo les puedo explicar los procedimientos. Pero pues bueno, chicos, espero les haya sido claro, les haya servido un poco para sus dudas que tenían pues por ahí para hallar prestaciones sociales. Y recuerden que debemos tener en cuenta siempre que las prestaciones sociales son muy importantes, chicos, muy importantes dentro de una empresa, porque son beneficios para el trabajador, son recompensas, por llamarlo así, por su buen desempeño dentro de su labor. Son beneficios otorgados por la ley que nos obliga a pagar a los trabajadores. Entonces recuerden, si tienen alguna empresa o algo, no atrasarse con estas prestaciones sociales si no queremos tener problemas pues con el Ministerio de Trabajo o con alguno de nuestros trabajadores porque no les cumplimos o algo. Siempre si tenemos alguna empresa o algo, si vemos que nuestros trabajadores se desempeñan bien, si tienen buen rendimiento, debemos recompensarlos porque así mismo ellos se animarán a mejorar su trabajo cada día, a esforzarse más, a ayudarnos a tener más y mejores resultados, muchachos. Nunca se les olvide eso, tener muy pendientes las prestaciones sociales, son muy importantes y aparte de que nos evitan un problema enorme con la ley, nos ayudan a aumentar nuestra empresa. Buenas tardes, mi nombre es Ley Tamayo y a continuación les voy a conocer el siguiente tema. Indemnización laboral. Primero que todo, es una indemnización, es una remuneración o pago que tiene el trabajador cuando la empresa recibe de su servicio. El valor de la indemnización depende del salario que debe el trabajador y el tiempo que lleva. La indemnización por término indefinido o sin justa causa
Es una indemnización que tiene como por lo menos 10 salarios mínimos. Por un año de trabajo se reconocerán 30 días de salario. Si es mayor a un año, se pagará 20 días de salario por cada año siguiente a los 30 básicos del primer año. Y la indemnización por más de 10 salarios se reconocerán los 20 días del primer año. Cuando lleve un año laborado, se pagarán 15 días del salario a los años siguientes con los 20 iniciales del primer año. La fórmula para el salario dividido en los 30 días. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer un ejemplo. Les voy a hablar ahora de la indemnización por despido sin justa causa a término fijo. Eso se debe pagar el salario correspondiente a los meses o años faltantes al contrato. Deben considerarse las variables del salario mínimo legal vigente durante el contrato de tiempo. No será menor a 15 días de salario o que sea contrato a término indefinido. Contrato de obra laboral. La fórmula es total restante a cumplir el contrato, el tiempo restante a cumplir el contrato por el salario mensual. El ejemplo, bueno, ahora sí les voy a dar a conocer el ejemplo. Entonces, el ejemplo de término indefinido es el siguiente. Juliana Pérez ingresó a la empresa el 18 de enero del 2006. La despidieron el 23 de mayo del 2015. Ella devengaba un salario de 1.250.000. Con el tiempo era un año. El primer año ella laboró, pues se le paga su indemnización por los 30 días. De 2 a 8 años son sus 20 días y los últimos 5 meses. ¿Sí? Entonces acá se le cuenta pues el primer año pues los 30 días normales. Del segundo al octavo año se le cuentan sus 160 días y los últimos 5 meses que ella labora, entonces se le pone los 5 meses por los 20 días dividido en los 12 meses del año. ¿Sí? Acá nos da una suma total de 198 días, sumando el 30, el 60 y el 8, nos da una suma de 198 días con 3. Entonces para el valor del día sacamos el salario y lo dividimos en 30, ahí nos daría el valor del día, y para sacar el total de la indemnización lo sacaríamos por la suma de los días por el valor del día, y ahí nos daría el valor de la indemnización. Bueno, acá tengo este otro ejemplo, es Diana Alzate. Ella ingresa a laborar el 25 de agosto del 2008 y se retira. La despiden el 5 de junio del 2003. Ella devenga un salario mínimo de 8.208.333. El primer año pues igual se le cancelan sus 20 días. Del segundo año al cuarto año se le cuentan 20 días y los últimos 6 meses. Igual hacemos acá el cálculo de los días para un total de días de 120 días. Para acá entonces sacamos el valor del día igual el valor del salario que ella devengaba dividido en los 30, y para sacar el valor de la indemnización total entonces nos daría el valor de la suma de los días por el valor del día, y ahí sabríamos la indemnización. Esa es a término indefinido. Y acá les tengo el ejemplo también de a término fijo, cuando el contrato es a término fijo. Bueno, dice que Joana Fuentes ingresa el 24 de julio del 2007 y la despiden el 8 de agosto del 2003. Ella devenga un salario de 1,5 millones con un tiempo de contrato de 6 meses, y la finalización del contrato sería el 24 de enero del 2014. Entonces tenemos que indemnizarle 166 días, que eso sería el restante a los días que le faltaron a ella del contrato, ¿sí? Entonces acá le sacamos los días a indemnizar dividido en 30, y el valor de la indemnización igual se le hace de acuerdo al salario dividido en los días o en los meses a indemnizar, en el tiempo que a ella le faltó para cumplir su contrato, ¿sí? Entonces acá nos daría un valor de 8.300.000. Bueno, el segundo ejemplo sería Silvestre Fuentes, que ingresa el 1 de abril del 2005 y lo despiden el 28 de enero del 2020. Él devengaba un salario mínimo de 4.750.000. El tiempo de contratación fue un año, donde el contrato a él se le vencía el 1 de abril del 2020, ¿sí?
con un tiempo de 63 días. Acá a indemnizar por meses nos faltaría indemnizarle pues 2 meses, ya que y acá el valor sería 9 millones. Igual esos 9 millones se sacan con el valor del salario por los meses que ya le faltaron por cumplir su contrato de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, espero que les sea de mucha ayuda y que les hayan quedado muy claro mi tema. Indemnización por despido sin justa causa a término fijo. Se deben tener en cuenta 3 cosas importantes. La primera, se deben pagar salario correspondiente a los meses o años faltantes. Segunda, deben considerarse las variables de salario mínimo legal vigente, duración de contrato, tiempo de ejecución. Y tercera, no será menor a 15 días de salario, a menos que sea contrato de obra o labor. Su fórmula es la siguiente: igual total restante a cumplir el contrato por salario mensual. Para explicarlo más mejor, cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual al salario que corresponda al tiempo que falte para terminar el contrato. El contrato de trabajo a término fijo exige unos requisitos como tiempo de duración, notificación previa para su terminación y forma del contrato que debemos conocer. Dice el inciso tercero del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice: en los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al término que falte para cumplir el plazo estipulado del contrato. Aquí no importa el monto del salario, sino el tiempo que faltó para la expiración del plazo pactado inicialmente. Un ejemplo: un empleado tiene un contrato de 3 años y gana su salario mensual 2 millones de pesos. Pero el jefe lo llama y lo despide ya a los 2 años. Trabaja su duración hasta 2 años y lo despide sin justa causa. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Pues como fue despedido a 2 años y el contrato estaba a 3 años, entonces el tiempo que faltó, ese 1 año que le hacía falta para completar, tiene que ser indemnizado con el sueldo que hubiera devengado por ese año. Para la liquidación de esa indemnización es la siguiente: el salario mensual, 2 millones, que es lo que está ganando el empleado. Número de meses, 12, porque es el de 1 año que hacía falta para terminar el contrato, para completar los 3 años. El total es 12 de los 12 meses por 2 millones de pesos mensuales, que da un total de 24 millones de pesos. Y así se calcula la indemnización por despido sin justa causa a término fijo.